Vamos a comenzar ahora con la clase de hipertensión arterial. Ya hemos visto isquemia coronaria 1 y 2 y ahora vamos a ver la clase de hipertensión arterial dentro de esta unidad. Esta clase es sumamente importante porque eh, la hipertensión arterial es una de las causas principales, es una de las enfermedades más frecuentes y es una de las condiciones en las cuales se produce mucha patología de tipo eh, vascular, cardíaca, renal, intestinal, de sistema nervioso. Y van a tener que lidiar con eso por, por toda su vida, no importa la especialidad que haga. Cuando uno hace un análisis de la carga global de la hipertensión arterial con información a nivel mundial, en el 2000 en el año 2000 había aproximadamente 972 millones de pacientes diagnosticados con hipertensión arterial. Quiere decir que los que no se habían diagnosticado no están incluidos en esta curva. Y se estima que para el 2025 tengamos en este planeta más de 1.560 millones de personas con tratamiento antihipertensivo y con hipertensión arterial, bien diagnosticado. La carga global de la hipertensión arterial es muy alta. Se considera que en los países desarrollados, en el año 2000 era del 24%, y en los países en desarrollo la carga que produce la hipertensión arterial era del 80%. Generalmente por problemas en los diagnósticos, en el seguimiento de los pacientes y en la incapacidad o no de acceder al tratamiento antihipertensivo y a los médicos que se lo pongan, ¿no? Y entonces eh, consideraron una cosa que se llamaba la ley de las mitades. El 100%, este es el 100% de los hipertensos. El 50% de ellos, la mitad, saben que son hipertensos. La mitad de esos que ya saben que son hipertensos, tienen tratamiento. Y la mitad de los que son tratados son los que están controlados. Por lo tanto, de este 100% de hipertensión, los únicos controlados es un 10%. Todo esto está produciendo patologías cerebrales, cardíacas, renales, intestinales, etc. ¿Okay? La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión, que 1 de cada 3 adultos con hipertensión no conoce su enfermedad y que 1 de cada 3 adultos que se está tratando por hipertensión no logra mantener la tensión por debajo de 140,90 milímetros de mercurio. Y eso lo ve uno día a día. Aunque la tensión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, esta regulación de la hipertensión arterial se hace mucho más compleja porque hay muchas cosas que involucran sistemas adicionales que regulan el volumen circulatorio en relación con la capacitancia. Por lo cual, tenemos entonces algo que se denomina el volumen circulante efectivo, que es la cantidad mínima de volumen sanguíneo que permite una perfusión tisular adecuada y es independiente de la volemia. Y apréndase ese concepto porque lo vamos a ver mucho, sobre todo con el shock. Estos sistemas adicionales ajustan a la tensión arterial para satisfacer necesidades homeostáticas como es el balance entre el ingreso y la eliminación del sodio y del agua. Lo que pasa es que los mecanismos fisiológicos de regulación y control en condiciones patológicas no solucionan el problema, sino que lo ponen mucho peor y pueden llevar a la muerte del paciente. Por lo tanto, se tienen que meter ustedes en la cabeza desde ahora que los mecanismos fisiológicos no responden en condiciones patológicas como uno lo esperaría en las condiciones
absolutamente fisiológica. Y por eso es que existe la fisiopatología. ¿Ok? La llamada hipertensión primaria o esencial es más del 90% de la hipertensión arterial humana e involucra interacciones complejas de múltiples sistemas, controladores neuromorales de la tensión arterial, sistemas locales. Puede estar asociada a problemas genéticos u otros como el aumento del sodio en la dieta, la vida sedentaria, el alcoholismo, todo eso contribuye a la hipertensión arterial primaria. La primera vez que la clasificación más famosa de la hipertensión arterial fue la que se hizo por el séptimo reporte del Comité Conjunto Nacional sobre la Prevención, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en los Estados Unidos en el año 2003. Esa es la más famosa y esa es la que maneja la mayoría de la gente. Y dijeron que los prehipertensos eran aquellos que tenían la presión arterial sistólica entre 130 y 139 y la presión arterial diastólica entre 81 y 89. Si se acuerdan de la clase anterior, recuerden que esto ya está produciendo problemas en la pareja. La hipertensión arterial de tipo 1 era cuando la sistólica estaba entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. Y la tipo 2 es que la sistólica estaba por encima de 160 y la diastólica por encima de 100. Eso se mantuvo durante mucho tiempo y bueno, se aceptó bastante, pero después vino el GNC8. Este es el 7 y estas son el 8, que fue en el 2014, que mantuvo los límites de la tensión arterial, pero dio muchas pautas para tratamientos en diferentes condiciones clínicas de los pacientes hipertensos. Y entonces produjo un problema horroroso entre los cardiólogos y es que dejó fuera del tratamiento electivo a los beta bloqueantes, lo cual causó una controversia en la comunidad médica tan grande que después hubo que volverlos a incluir. ¿Ok? En cambio, las sociedades europeas de hipertensión y cardiología en el 2013 hicieron una división mucho más exhaustiva. Dijeron que la presión arterial óptima era cuando la sistólica estaba por encima de 20 y la diastólica era por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80. Que la normal era la sistólica entre 120 y 129 y la diastólica entre 80 y 84. La normal alta entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89. Luego ya empieza a involucrar estas cifras tensionales dentro de la posibilidad de tener problemas. Añadieron una hipertensión grado 1 a los que estaban con la sistólica entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. La grado 2 entre 160 y 179 la sistólica y entre 100 y 109 la diastólica. La grado 3 por encima de 180 la sistólica y por encima de 110. Y entonces describieron algo que se ve mucho, que es la llamada hipertensión arterial sistólica aislada. Quiere decir que el paciente tiene la diastólica por debajo de 90, pero tiene la sistólica por encima de 140. Y eso se ve muchísimo. Lo van a ver muchísimo ustedes en la práctica médica. Entonces, en este tirijala que se arma entre los europeos y los norteamericanos, la American Heart Association sacó otra clasificación y dijo que la presión arterial normal era la que estaba entre 120 y 80, que había que chequear al paciente todos los meses sin problema y mantener estilos de vida saludables. Que la presión arterial elevada era cuando la sistólica subía por encima de 120 y manteniendo la diastólica por debajo de 80. Entonces, mandaban a que vieran cómo eran los hábitos de vida y a reevaluarlos cada 3 o 6 meses para ver si esto se mantenía así o disminuía, se ponía peor. Después pusieron una presión arterial alta fase 1, que estaban entre 130 y 139 la sistólica, entre 80 y 89 la diastólica. Y pasaron a evaluar el riesgo de desarrollar cardiopatía e isquemia cerebral en los siguientes 10 años. Si el riesgo era menor del 10%, se hacían sobre todo cambios de vida saludable y se evaluaba cada 3 o 6 meses. Pero se mantenían los chequeos mensuales de muchos otros cambios hasta que se controlaba la tensión. Y pusieron una clasificación ahí de presión arterial alta, fase 2, cuando la sistólica está por encima de 140 y la diastólica por encima de 90. Generalmente
asocian más de 2 medicamentos al tratamiento de hipertensión arterial y hay veces que 3 y 4. ¿Ok? En el 2021, entonces, la American Heart Association mantuvo las categorías de presión arterial como normal, menos de 120/80, la elevada entre 120/29 y menos de 80, la alta nivel 1, la alta nivel 2 y las llamadas crisis de hipertensión, cuando sugieren que se consulte al médico de inmediato cuando la sistólica está en más de 180 y la diastólica está en más de 120. Esto generalmente no da, estas tensiones altas, no da dolor de cabeza, no da dolor en las orejas, no hace nada. Yo he tenido pacientes que lo siento, les tomo la tensión y entonces tiene 210/160. Y uno les pregunta, ¿usted cómo se siente? Bien, bien, estoy chévere, sin problema. Luego, esa historia que maneja la población de que no me tomo las pastillas porque no me está doliendo la cabeza y por lo tanto no tengo la presión alta, no tiene nada que ver. Se puede tener la presión altísima, no tener dolor de cabeza. Y se puede tener mucho dolor de cabeza y tener la presión baja. ¿Ok? Luego, la hipertensión arterial es responsable del 6% de la mortalidad a nivel mundial y afecta a más de la mitad de los mayores de 60 años y a más del 75% de los mayores de 70 años. Los factores ambientales son importantes, sobre todo los que tienen más del 20% de sobrepeso. Es 3.8 veces más frecuente en pacientes con historia familiar de hipertensión. Hijos de hipertensos generalmente son hipertensos. Los estudios en gemelos demuestran que se hereda en un 60% para los hombres y entre un 30 y 40% para las mujeres. A las mujeres les salva el problema de los estrógenos. Luego, se hicieron muchos estudios genéticos en la hipertensión arterial. De los más famosos es uno que se hizo en Montreal en el año 1986, donde decía que había una correlación de 0,38 para los hermanos biológicos y de 0,16 para hermanos adoptados. ¿Okay? Un estudio que se hizo en Inglaterra de la familia victoriana en el año 2000 daba 0,44 para hermanos no gemelares, 0,78 para gemelos monocigóticos, una correlación de 0,50 para gemelos disigóticos, que eran hermanos, pero mayor, fíjese, que de los no gemelares, y una correlación de 0,12 para los padres de los hermanos. ¿Ok? Luego, los estudios genéticos en hipertensión arterial introdujeron un factor que se llama la heredabilidad, que es la fracción de variación en la susceptibilidad de la enfermedad debido a problemas genéticos. La hipertensión arterial sistólica tiene una heredabilidad entre el 15 y el 40%, la diastólica entre el 15 y el 30%, la sistólica nocturna entre el 32 y el 70%, la diastólica nocturna entre el 32 y el 50%. Mientras que, fíjese, esto usted dice, ay, pero no es tan alto, 15, 30. No. Por ejemplo, las herencias poligénicas de otras enfermedades con una heredabilidad modesta está entre 1.2 y 15%. Sin embargo, hay enfermedades como la enfermedad de Huntington, que tiene una herencia autosómica dominante y que tiene una heredabilidad del 2000%. No se libra. En estos momentos, la hipertensión arterial se relaciona con el 48% de las muertes en América Latina. En Venezuela se han hecho estudios que hay una prevalencia de hipertensión arterial del 25 al 30% más en los hombres. Que el 68% de los hipertensos tiene más de 3 factores de riesgo cardiovascular. Que la hipertensión arterial aumenta la enfermedad isquémica del corazón y el infarto del miocardio, la aterogénesis cardíaca y por lo tanto los accidentes cerebrovasculares de isquemia. Y hay condiciones sociales de riesgo que aumentan la hipertensión arterial. La falta de vivienda, la falta de trabajo, la falta de educación, todo eso aumenta muchísimo más los factores de riesgo. Hay un estudio poblacional de 1 millón de sujetos, tanto hombres como mujeres, que se llamó Estudio Prospectivo de Colaboración, que duró muchos años y donde fallecieron 56.000 participantes y donde se demostró que el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular comienza a aumentar sostenidamente desde que la tensión arterial sistólica está en 115 y la diastólica en 75.
Se concluyó que por cada 20 milímetros de mercurio que aumenta la presión sistólica y 10 milímetros de mercurio que aumenta la diastólica, se duplican las muertes por infarto cerebral y por isquemia coronaria, tanto para hombres como para mujeres. Después se han hecho muchos estudios, por ejemplo, el estudio de intervención de factores de riesgo múltiples, eh, eh, estudió 347.000 hombres entre 35 y 57 años. Encontraron que había riesgo relativo para mortalidad por enfermedad coronaria, por la hipertensión sistólica. Eh, Aumento del número de hombres en la columna con hipertensión sistólica, fíjense, se nos enseñó aquí. ¿Ve? La distribución del exceso de muertes por enfermedad coronaria asociada a hipertensión sistólica y la distribución del exceso de muertes por enfermedad coronaria asociada a hipertensión arterial sistólica. Fíjense, estos son los sujetos que estaban en, fíjense el ajuste del riesgo cuando la tensión arterial está aumentando. 110, 110,19, 120, 129, la sistólica, 130, 139. Fíjense, a medida que aumenta la sistólica, aumenta muchísimo el riesgo de mortalidad, el riesgo relativo de mortalidad. ¿Ok? Aquí tienen a los hombres en cada columna con hipertensión arterial sistólica. Fíjese hasta dónde se elevó el rango de riesgo. Sin embargo, hubo un factor muy interesante y es que el exceso de muerte por enfermedad coronaria asociada a la hipertensión arterial sistólica está cuando la hipertensión arterial sistólica está entre 139 y 150 y no en este. ¿Ok? Eso fue muy interesante. Y lo mismo, el Comité Nacional Conjunto para Estudiar la Hipertensión tuvo los mismos resultados estudiando a esos pacientes cuando estaban entre 139 y 150 de hipertensión arterial sistólica. Eso puso de manifiesto la importancia del riesgo relativo de la hipertensión sistólica sobre el riesgo de muerte por enfermedad coronaria desde cifras de 140. Los hombres entre 150 y 159 tenían 3 veces más riesgo y los de tensión arterial sistólica más de 180 tenían 6 veces más riesgo de muerte que los que tenían 100. Pero la mayoría de las muertes y del riesgo de muerte estaba en el grupo de hombres con la tensión entre 130 y 159. Eso se replicó en otros estudios, por ejemplo, en el estudio de Framingham. Framingham es una ciudad muy pequeña en los Estados Unidos, donde llevan muchos años haciendo estudios longitudinales de los pacientes que tienen trastornos coronarios, hipertensión arterial, etc. Estudios realizados entonces, sobre todo por los europeos, encuentran que las muertes atribuibles a factores de riesgo, en primer lugar están por la hipertensión arterial. Aquí tienen ustedes dibujado esto, lo que son las regiones de altos ingresos, regiones centrales de Asia y de Europa del Este, Latinoamérica, la parte este de África, etc. Aquí está. Fíjese que lo que le sigue es los fumadores y los fumadores pasivos, o sea, el que está sentado al lado del que fuma. Las muertes por dietas muy bajas en frutas, la glucosa alta, fíjese cómo van disminuyendo y nunca se acercan ni remotamente a las muertes atribuibles a factores que están asociados a la hipertensión arterial. Luego, la prevalencia de la hipertensión arterial, y es un dato de la American Heart Association, es de 33,5% en sujetos de raza negra sin ascendencia latinoamericana. Del 28,9% en sujetos caucásicos sin ascendencia latinoamericana. Y en 20% en descendientes latinoamericanos. Así que estamos mucho mejor que todos estos. Los estudios de población con hipertensión arterial esencial se ha determinado que se incrementa con la edad y no está en función de un gen, sino de un grupo de genes donde cada uno tiene una pequeña contribución. Hay variantes genéticas para los canales GENAC en el riñón, en la subunidad beta, que se acompaña de mayor retención de sodio y valores bajos de aldosterona y tiene una incidencia muy alta
del 16% mayor en hipertensos de la raza negra. También hay otro alelo de la subunidad beta 3 de la proteína G reactiva que produce un aumento de riesgo de la hipertensión arterial 3 veces más alto que los no portadores, tanto para los homocigóticos como para los heterocigóticos. Y esta variante tiene una incidencia de hasta 44% en pacientes de raza negra. Con esto les señalo que cuando tengan un paciente de raza negra delante de ustedes que tiene hipertensión arterial, es un paciente que hay que estudiar muy bien por, por la dificultad que hay para bajarle la tensión. Eso se ve mucho en las zonas de la costa norte del estado Miranda, donde hay una concentración muy alta de pacientes de la raza negra y hay un incremento de la hipertensión arterial terrible. Ahora, la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco se modifica ¿con qué? Con la bulimia, el sodio, los minerales, los corticoides, factor natriurético auricular, y con factores cardíacos sobre la contractilidad que tiene que ver con las mismas características del corazón. También la resistencia vascular periférica tiene que ver con factores humorales, constrictores y dilatadores. Yo le puse la lista de los constrictores y de los dilatadores. Con factores locales de autorregulación, que los vamos a ver también en esta clase, y con factores nerviosos, constrictores y dilatadores como los alfa y los beta adrenérgicos. Y esto se ve sobre todo en las arterias y arteriolas con diámetro entre 100 y 400 micras. Y entonces esto que tenemos aquí es la formación de los receptores de angiotensina. Entonces, recuerdan por fisiología que la angiotensinógeno, por acción de la renina, se convierte en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y angiotensina 1,7. Y la angiotensina 2 también se convierte en angiotensina 1,7. La angiotensina 2 se acopla con el receptor AT1 y aumenta la liberación de aldosterona. Pero también se libera, se asocia con el receptor AT2, igual que la angiotensina 1,7 que se puede asociar con el receptor más. La única manera de que la angiotensina 2 empiece a actuar sobre el receptor AT2 es que se inhiba al receptor AT1 porque el grado de afinidad del AT1 por la angiotensina 2 es 1000 veces mayor que el que por el AT2. ¿Y qué factores estimulan a la renina? La menor señal de estiramiento de los varoreceptores de la arteriola eferente por disminución del flujo sanguíneo renal. La reducción del sodio plasmático que se detecta en las células juxtaglomerulares, la estimulación simpática, factores locales, el aumento del AMP cíclico, la disminución de retroalimentación negativa que hace la angiotensina 2. ¿Y qué factores inhiben a la renina? El aumento de la angiotensina 2 inhibe a la renina y el aumento de del factor T1,2 por aumento del calcio en el citoplasma, por aumento de la endotelina 1 por aumento del calcio en el citoplasma, por aumento de la proteína quinasa C. La vitamina D3 inhibe a la renina. El incremento de citoquinas inflamatorias como TNF-alfa y interleuquina 1 beta también aumenta, van a producir una inhibición de la renina. Y esto que ustedes tienen aquí es el gráfico de la formación de las angiotensinas, que no es angiotensina 1 y 2. En rojo yo les marqué los que producen aumento de la tensión arterial. En azul los que disminuyen la tensión arterial. Y en negro los que no se sabe muy bien qué cosa es lo que produce. Luego el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 o 12, que es un precursor de la angiotensina 1 en ausencia de renina. Y ahí se forma la angiotensina 1. Y de la angiotensina 1 a la 2 y de la 2 a la 3, de la 3 a la angiotensina 4, que es disminuye la tensión arterial. Y la 3,8 se convierte en 3,7. Y también disminuye la tensión arterial. Lo que pasa es que la angiotensina 1,12 se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 también pasa directamente a veces a convertirse en angiotensina 4.
Pero esta angiotensina 210 que se forma a partir directamente de la angiotensina 1, esta angiotensina 210, lo que hace es que aumenta produce angiotensina 3. La angiotensina 2 da lugar a la angiotensina 1,7, que es una angiotensina que disminuye notablemente la tensión arterial. Y también la angiotensina 1,9, que es producida por la angiotensina 1, se convierte en angiotensina 7. Y esta angiotensina 7 no solo disminuye la tensión arterial, sino que se produce que se forme por acción de la neprilicina, la angiotensina 1,4, 1,5 y 2,7, que nadie sabe muy bien qué cosa es lo que hace. Igual que la angiotensina A se produce a partir de la angiotensina 2 y la angioprotectina también. Recuerden, los azulitos disminuyen la tensión arterial, los negros nadie sabe qué cosa es lo que pasa, y los azules y los rojos son los que aumentan la tensión arterial. La enzima convertidora de angiotensina degrada la bradiquinina en el endotelio y por tanto produce disminución del óxido nítrico y de las prostaglandinas, y eso disminuye la capacidad de dilatación de los vasos de los capilares. La enzima convertidora de angiotensina y la ECA2, la ECA y la ECA2 actúan en diferentes niveles de conversión de la angiotensina. Hay muchas peptidasas, ahí se las pongo, que actúan en las conversiones de unas angiotensinas en otras. La renina, por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo renal, el sodio plasmático, estimula el sistema nervioso simpático y es inhibida por la endotelina. Entonces, los tres receptores de angiotensina, la AT1, AT2 y el MAS, el AT1 es el que tiene mayor afinidad por la angiotensina. Produce, su asociación produce vasoconstricción marcada, disfunción endotelial, proliferación de células en el endotelio, hipertrofia, fibrosis, arteriosclerosis, muerte celular y arritmogénica. La T2 es mejor para algunas cosas, porque la unión de la angiotensina con el AT2 produce vasodilatación, inhibición del crecimiento de las células endoteliales, inhibición del crecimiento de las células endoteliales de músculo liso vascular y cardíaco, inhibe la diferenciación celular, inhibe los fibroblastos, pero aumenta la síntesis de la matriz extracelular, favorece la apoptosis y aumenta la excreción de sodio. Lo que pasa es que la angiotensina 2 se une con el AT1, no con el AT2. Y hay un receptor que es el MAS, que cuando las angiotensinas se unen con el MAS producen vasodilatación, disminución de la proliferación, de la hipertrofia, de la fibrosis y la trombosis y es antiarritmogénico. Luego, lo que pasa en la vida real es que la afinidad de la angiotensina 2 para los receptores AT1 es 1000 veces mayor que la que tiene para las proteasas, para el enzima convertidor de angiotensina 2 y la carboxipeptidasa, que la pueden transformar en angiotensina 1,7. Eso quiere decir que mucho tiempo antes que se alcance la cantidad de angiotensina necesaria para acoplarse para formar angiotensina 1,7, ya se saturaron los receptores de AT1. Si uno bloquea los AT1 con fármacos, la angiotensina 2 se acumula y se sintetiza angiotensina 1,7 sin estimular a los AT1. Y de esta forma se puede aumentar en 25 veces la cantidad de angiotensina 1,7. Eso ya lo sabrán cuando les toca aprender cómo se trata la hipertensión arterial. Pero la angiotensina 2 no solamente actúa en el sistema cardiovascular, sino que tiene, por ejemplo, una acción sobre la lámina terminalis y aumenta la tensión arterial. Y entonces la lámina terminalis favorece el aumento de la tensión arterial. Actúa en el fornix y también favorece la aparición de tensión arterial. Actúa en el hipotálamo y produce aumento de los glucocorticoides. Actúa en el bulbo y a través del núcleo rostroventral aumenta la tensión arterial, los radicales libres y disminuye los borradores de radicales libres. Actúa en el bulbo y en la médula espinal, activa el simpático, que actúa en los ganglios simpáticos y aumenta la tensión arterial y también aumenta sobre las terminales nerviosas. ¿Okay? Y hay un tipo de sistema renina-angiotensina que se llama sistema renina-angiotensina tisular, que es un sistema vasoactivo dual que actúa en un sistema circulante endocrino y un sistema local tisular
paracrino. Estos sistemas de renina, angiotensina, locales se ha visto en muchas estructuras. Yo se las pongo todas. Corazón, útero, vasos sanguíneos, ovario, hígado, páncreas, retina, tejido adiposo. Y estos sistemas de renina y angiotensina que no son renales son autónomos y participan en regulación hemodinámica, crecimiento y diferenciación celular, formación de radicales libres, apoptosis, inflamación, fibrosis y secreción hormonal. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo en la hipertensión arterial. Esto que está puesto en rojo aumenta la tensión arterial y lo que está puesto en azul la disminuye. Ajá. Los receptores alfa 1 se combinan con la noradrenalina, activan a la célula de músculo liso, hay vasoconstricción y aumentan la resorción de sodio. Y se unen con los receptores beta 1, adrenérgico, y aumentan la frecuencia cardíaca, el inotropismo, el gasto cardíaco, la liberación de renina en el riñón. En cambio, cuando la noradrenalina se une con el receptor alfa 2, la membrana presináptica postganglionar disminuye la liberación de noradrenalina. Y si cuando se une con el receptor beta 2, se relaja el célula del músculo liso arterial y produce vasodilatación. Pero cuando hay un aumento crónico de las catecolaminas, se va disminuyendo el número de sus receptores y eso no ha habido manera de arreglar. Y vamos a hablar de la resistencia vascular periférica, porque la resistencia, ya hablamos que hacen las angiotensinas, pero la resistencia vascular periférica es uno de los factores más importantes en el inicio y mantenimiento de la hipertensión arterial. La resistencia al flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la cuarta potencia del vaso. O sea que por muy finito que sea el vaso, produce un aumento de la resistencia extraordinaria y por muy poquita cantidad que se libere. En la hipertensión, el aumento del estrés de pared produce cambios estructurales de la pared arterial. Aumenta el número y tamaño de las células, de la matriz celular, de las alteraciones funcionales, cambia la permeabilidad endotelial, pérdida de elasticidad de la pared. Si la pared es menos elástica, los pequeños cambios de volumen producen mayores cambios en la presión por disminución de la capacitancia del vaso. En cambio, por ejemplo, las venas, que tienen una gran capacitancia, que se van acomodando, no importa la mayor cantidad de flujo, pues ahí no se producen cambios de la presión, pero en las arterias sí. Esto incrementa una cosa que se llama la presión de pulso en los estudios Holter de presión arterial. Por lo tanto, el diámetro vascular y su acomodación a la volemia son importantes para determinar la hipertensión arterial. Los cambios vasculares de la tensión arterial pueden ser resultado del aumento de la vasoconstricción, de estímulos extracelulares anormales, de remodelación y hipertrofia de la pared vascular, de vasodilatación poco efectiva, y todo eso aumenta la resistencia vascular periférica. Y por lo tanto aumenta la tensión arterial. Hay factores humorales que regulan a las arterias en la hipertensión arterial, por ejemplo, los vasoconstrictores, angiotensina 2, endotelina, ahí se los pongo, catecolaminas, vasopresina. Los vasodilatadores, como el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, los péptidos natriuréticos. Hay factores de crecimiento derivados de las plaquetas, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento de fibroblastos, que eso aumenta la resistencia vascular periférica. Y citoquinas, que son factor beta de transformación, crecimiento, factor de necrosis tumoral alfa o interleuquinas. ¿Y qué pasa en la célula endotelial? Que puede haber agentes movilizantes del calcio y el estrés de pared, o sea, el aumento del estrés de la pared, de la contracción, actúan sobre las células endoteliales. Y entonces se produce una liberación de óxido nítrico sintetasa, que libera óxido nítrico, produce inhibición de la adhesión leucocitaria, inhibición de la adhesión plaquetaria, vasodilatación y tiene un efecto antiproliferativo. Eso está bueno. Pero ¿qué pasa también?
que la endotelina 1 actúa sobre los receptores ETA, activa a la célula de músculo liso, produce vasoconstricción y proliferación celular, actúa sobre los receptores ETB, aumenta la liberación de óxido nítrico y prostraciclina y produce vasodilatación. Depende de por dónde se vaya y de la cantidad de receptores disponibles que haya. ¿Ok? El aumento de la tensión arterial y la dilatación de los vasos sanguíneos produce vasoconstricción de la célula de músculo liso de la pared. Cada vez que aumenta la tensión o se dilatan los vasos sanguíneos, se contrae la célula de músculo de la pared, liso de la pared, inclusive en un solo vaso sanguíneo se puede ver. Si el flujo sanguíneo aumenta por encima de los requerimientos tisulares, hay mecanismos de vasoconstricción local que disminuyen el flujo sanguíneo para compensar. Lo que pasa es que la hipertensión arterial tiene cambios estructurales de la pared de los vasos y disminuye el número de capilares en un fenómeno que se denomina rarefacción, lo cual aumenta la resistencia vascular periférica. Y está presente en los sujetos prehipertensos. O sea, en la gente esa que tiene un aparatico que se toma la tensión y dice, no, tengo 125 y 135. O tengo 90 con 125. Y es un sujeto que está prehipertenso. Y entonces eso produce cambios estructurales de la pared y disminuye el número de capilares. Por lo tanto, el aumento de la resistencia vascular periférica varía en paralelo con la tensión arterial, tratando de mantener un flujo sanguíneo tisular y disminuye la dilatación arteriolar. Y es un problema en la hipertensión arterial. Fíjense, este es un estudio muy interesante de rarefacción capilar en no hipertensos y en hijos de hipertensos. Estos son sujetos, en blanco están sujetos que no tienen historia familiar de hipertensión, sujetos que no tienen historia familiar de hipertensión. Y estos son sujetos que no son hipertensos, pero que tienen historia familiar positiva de hipertensión. Y entonces fíjense, la densidad de capilares disminuye notablemente, según un estudio que se hizo en los capilares más periféricos, en las manos y en los brazos. Y fíjense, disminuye. Y no son hipertensos. Y fíjense el nivel de trastorno, fíjense que la P aquí es de 0,0005. No hay manera. Luego, es un fenómeno que empieza a verse en los hijos de pacientes hipertensos que todavía no tienen hipertensión, la rarefacción de los capilares. Y cuando disminuye el número de capilares, aumenta la resistencia vascular periférica. Y se afecta el flujo de determinados territorios periféricos. Luego, la rarefacción capilar es un fenómeno de ausencia estructural de capilares. Disminuye la densidad capilar por volumen de tejido. Se asocia a la formación también de asas capilares, que como se ponen tortuosas, aumentan la resistencia vascular periférica. Incrementa la filtración transcapilar por aumento de la presión intracapilar. Y entonces se puede producir edema del tejido. Se presenta en hijos de pacientes hipertensos sin hipertensión arterial y en sujetos prehipertensos. Y aumenta mucho con la quimioterapia para el tratamiento del cáncer. Y esto es importante porque hay muchos hipertensos que hacen cáncer. Tienen tratamiento, les ponen su quimioterapia, les ponen la radioterapia, les ponen todas las cosas. Y la gente está tan enfocada en el tratamiento para el cáncer, porque mata, que se despreocupa mucho de cumplir y mantener el control de la tensión arterial. Y entonces, al aumentar la rarefacción, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la hipertensión arterial. Entonces, pues tenemos un individuo que se curó del cáncer, que no tiene problemas con el cáncer, pero tiene una hipertensión arterial disparada por el aumento de la resistencia vascular periférica por la rarefacción capilar. Hay mecanismos, el aumento vascular, porque el aumento de la resistencia vascular periférica y de la tensión arterial se asocian siempre con altas concentraciones de endotelina 1 y de angiotensina 2. Pero
no ha habido forma de identificar cuál está más alta, si una o la otra. El flujo sanguíneo tisular y el gasto cardíaco se regulan independientemente de la presión de perfusión de los tejidos cuando la tensión alta está muy elevada, aumentando más la resistencia vascular periférica, pero priorizando en primer lugar el cerebro y en segundo lugar los riñones, y no el corazón. ¿Ok? Luego, cuando los mecanismos vasculares que tienen que ver con la resistencia vascular periférica tienen que ver cuando aumenta el flujo sanguíneo tisular, puede eso producir a veces capilares disminuidos, puede producir entonces vasoconstricción y por lo tanto aumento de la resistencia vascular periférica, lo que produce lesión isquémica tisular y naturalmente que aumenta la tensión arterial. ¿Y la tensión arterial qué cosa es lo que hace? Que aumenta el flujo sanguíneo tisular. Y esto se convierte en un círculo que no hay manera de cortar a no ser que uno trate la vasoconstricción, el fenómeno de vasoconstricción. Por eso, los tratamientos de hipertensión arterial están asociados siempre a la utilización de sustancias anticálcicas que interfieren con el mecanismo de vasoconstricción y por lo tanto mantienen un flujo adecuado. Pero hay mecanismos de autorregulación que son independientes de la angiotensina, que no tienen nada que ver con la angiotensina. Los pacientes hipertensos tienen un aumento de la presión arterial media, ¿no? Si se queda esa presión arterial media aumentada, hay hiperfiltración capilar y entonces puede haber daño tisular. ¿Y qué cosas hacen entonces los capilares? Hay una vasoconstricción arteriolar y del esfínter precapilar como respuesta a un aumento de la presión arterial media y de la hiperfiltración. Y cuando se contraen, entonces, ¿qué le pasa a la resistencia periférica? Que aumenta más y la hipertensión se pone peor y esto se convierte en un círculo. ¿Entiende? Eso quiere decir que, recuerden lo que les dije al principio de esta clase, que mecanismos fisiológicos en condiciones patológicas no arreglan nada, lo que hace es echarlo a perder más. Por lo tanto, esto se lo tienen que meter en la cabeza, porque además se los voy a preguntar en los exámenes y se los voy a preguntar siempre porque esto es un problema con los pacientes. La tensión alta aumenta la presión arterial media, puede aumentar la hiperfiltración capilar y dañar al tejido, y entonces la respuesta del tejido es una vasoconstricción para evitar esto. Pero cuando se produce una vasoconstricción arteriolar y del esfínter capilar, aumenta la resistencia vascular periférica en todas partes y aumenta la tensión. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es tratar este problema. Eso se le dan anticálcicos, nifedipina, lercanidipina, etc. Ya lo verán en la carrera. Luego, hay un problema de la pared de la luz arteriolar cuando el sujeto está normal, cuando está prehipertenso, que empieza a disminuir el cambio, la luz de la arteriola, y cuando está hipertenso, que disminuye muchísimo más. Este es un gráfico que se lo tienen que mirar con cuidado, porque aquí está cómo se altera esto, pero de abajo para arriba. Aquí está presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco produce un mecanismo de autorregulación de la resistencia vascular periférica, ¿no? Pero cuando hay hipertensión arterial, eso es normal, pero cuando hay hipertensión arterial, el gasto cardíaco puede estar aumentado y la resistencia periférica puede estar aumentada. Y eso va a producir muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque hay un aumento de la precarga, hay haber un aumento de la contractilidad, hay un aumento de la volemia y por lo tanto hay un exceso puede haber un exceso, eso se produce muchas veces por exceso de ingestión de cloruro de sodio. Hay que bajarle el sodio a los pacientes. Puede ser que el paciente tenga alteraciones genéticas y entonces tiene una disminución de la superficie de filtración con un aumento de la retención renal de sodio y eso aumenta la volemia y la precarga. Luego, este es un gráfico que lo tienen que ver de abajo para arriba. Cuando hay mucho estrés en el paciente, aumenta la actividad simpática y disminuye la superficie de filtración. Se libera mucha angiotensina, entonces hay mucha vasoconstricción, hay aumento de la contractilidad venosa, arterial y aumenta el gasto cardíaco.
Pero también con alteraciones genéticas de la obesidad y factores endoteliales puede aumentar mucho la vasoconstricción, que va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica, pero también produce hipertrofia estructural. Y trastornos metabólicos celulares también producen vasoconstricción, hipertrofia celular y el hiperinsulinismo también. Por lo tanto, todas estas cosas producen todo esto que está aquí y produce todo esto que está aquí y hace que aumente el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica. Pero hay algunas sustancias que son vasodilatadoras. Por ejemplo, la bradiquinina aumenta la secreción de prostaciclina, de óxido nítrico, de factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Es hidrolizada por la ECA, por la enzima convertidora de angiotensina. Actúa en los receptores beta 1 en las heridas, en los B2 para la vasodilatación, aumenta la célula de músculo liso no vascular, aumenta la permeabilidad vascular, aumenta los niveles de calcio, participa en los mecanismos de dolor. Está el péptido intestinal vasoactivo, que se produce en el tubo digestivo, en el páncreas, en los pulmones, en muchas estructuras, ya se los puse ahí, que es vasodilatador, aumenta la relajación de la célula del musculito en la tráquea, en los pulmones, en el estómago, inhibe la secreción de enzimas gástricas, aumenta la secreción de glucagón, insulina, etc. Está la adrenomedulina. La adrenomedulina es muy interesante porque se sintetiza en la médula adrenal, en el corazón, en el pulmón, en los riñones, en muchísimas estructuras. Aumenta el AMP cíclico, relaja la célula del músculo liso vascular, activa la oxidonitrico sintetasa y por lo tanto tiene un efecto hipotensor. Pero aumenta el inotropismo por activación de la proteína quinasa y disminuye la hipertrofia de los miocitos, lo cual interfiere con la formación de los trastornos de la pared vascular y del corazón. Aumenta el flujo sanguíneo en el corazón, pero no aumenta la frecuencia cardíaca. Actúa en el riñón, no aumenta la renina plasmática. En las glándulas suprarrenales no aumenta la adrenalina ni la noradrenalina. Pero en el síndrome metabólico, los pacientes que tienen síndrome metabólico, lo van a ver en la unidad de metabolismo, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa. Tiene muchas cosas buenas, pero tiene otras que no son tan buenas. Entonces, aquí les pongo las acciones de la adrenomedulina, que disminuye el crecimiento macrófago, la proliferación de células músculo liso, aquí está todo puesto, pero aumenta el óxido nítrico. Y en general tiende a disminuir la hipertensión arterial, la aterosclerosis, produce vasodilatación y disminuye la enfermedad cardiovascular. Eso es bueno, la adrenomedulina. Está el sistema de péptidos natriuréticos, que ustedes ya deben haber oído de ellos en fisiología. Los más famosos son el péptido natriurético auricular, que se forma en la aurícula, el péptido natriurético cerebral, que se forma en el ventrículo. No me pregunten por qué se llama cerebral y se forma en los ventrículos. Eso es algo que yo me lo he preguntado. Y el péptido de tipo C, que se forma en las células endoteliales y renales. Hay 3 receptores conocidos, que son los receptores para cada uno, y se acoplan al guanilato ciclado. El tercer receptor es el NPR6 y actúa mediante la internalización del péptido natriurético C en la célula y su posterior degradación lisosomal. Ahora, las funciones de ellos dos no son exactamente, de ellos 3 no son exactamente iguales. El péptido natriurético A y el B producen vasodilatación igual que el C, antihipertrofia igual que el C, antiproliferación igual que el C, regeneración vascular, y esta es regeneración en general, relajación miocárdica, producen el A y el B, diuresis, natriuresis, antiapoptosis, antialdosterona, inhibición de renina, reducción del tono simpático y lipólisis. Y aquí aumentan la regeneración vascular. ¿Cuál es un problema? Si se pasa de raya, producen venodilatación y es antifibrótico. Y entonces llegamos a la neprilicina. Eso es un problema. La neprilicina es una endopeptidasa tisular que está ligada a la membrana y es muy abundante en el riñón, pero está en todo el organismo. La neprilicina
produce una disminución de la adrenomedulina, produce disminución de los péptidos natriuréticos, produce disminución de la bradiquinina, que es la que produce vasodilatación y disminuye el péptido intestinal. Y por lo tanto aumenta la resistencia vascular periférica porque actúa disminuyendo todas las sustancias que producen vasodilatación. Y cuando disminuye la adrenomedulina, produce hipertensión pulmonar, remodelación cardíaca, aumento de la trombogenicidad, aterogenicidad, aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de la resorción de sodio y agua. Actualmente se están probando algunos fármacos antihipertensivos para utilizar bloqueadores de la neprilicina que en pacientes hipertensos, de esos que son muy difíciles de controlar, que le han dado 4 o 5 antihipertensivos al mismo tiempo y no reducen la hipertensión arterial. Se está probando, se está dando así a algunos pacientes y bueno, están en eso, en inhibir a la neprilicina. Ahora, la resistencia vascular periférica y el sodio están relacionados en la hipertensión arterial. Si se aumenta la ingestión de cloruro de sodio por periodos breves de tiempo, aumenta la resistencia vascular periférica y por tanto la tensión arterial. Las sales de sodio sin cloruro no tienen ningún efecto en la tensión arterial, tiene que ser cloruro de sodio. La mayoría de los hipertensos tienen incremento de sodio en el tejido vascular y células sanguíneas. Se favorece el intercambio sodio-calcio y aumenta el calcio en la célula muscular lisa y en la célula endotelial. Y eso favorece que las catecolaminas en la célula músculo liso vascular en el endotelio y aumenten la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Y estos son pacientes que tienen una cosa que se llama sensitividad aumentada al sodio y que tienen presión arterial alta. Todos los hipertensos no tienen aumento de la sensitividad al sodio. Son algunos y otros no. Se ve mucho en los afroamericanos, en la gente que ingiere mucho potasio, cuando se utilizan inhibidores de la enzima sodio-potasio ATPasa, cuando no hay modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se ve en sujetos que han tenido nacidos de bajo peso, que tienen un número disminuido de nefronas. Se ven los sujetos que tienen disminución de la actividad natriurética, en la hiperinsulinemia, en las activaciones del sistema simpático, aumentan la frecuencia cardíaca, se detectan los trastornos en la presión arterial, en los monitoreos de presión arterial de 24 horas. Produce una cosa que se llama efecto no Dipper de la hipertensión arterial nocturna. Normalmente la gente se acuesta a dormir, se duerme y la tensión arterial baja. Y muchos hipertensos la tensión arterial le baja cuando están dormidos. Pero esta gente, estos pacientes, los sensibles al sodio, al contrario, hacen una cosa que se llama hipertensión arterial nocturna no Dipper. Dipper quiere decir que baja y no Dipper quiere decir que no baja, sino al contrario, que lo que hace es que tiene un efecto de incremento de la presión arterial. Y eso es malísimo porque la gente por el día se toma la tensión y dice, ah, no, estoy bien, no sé cuánto, pero cuando están dormidos no se la toma. Hay que hacer estudios de monitoreo de presión arterial para darse cuenta. Y eso produce mucha disfunción renal y eventos cardiovasculares. Cuando se hacen estudios de supervivencia a 30 años de hipertenso y de normotenso, con diferentes sensibilidades al cloruro de sodio, entonces uno se encuentra que estos tienen una mayor supervivencia y los que tienen más complicaciones con respecto a la sensibilidad al cloro, pues tienen menor supervivencia. Por suerte no son todos los hipertensos, es un grupito de los hipertensos. Luego en la hipertensión arterial están influyendo cuestiones genéticas y cuestiones ambientales. Y ambas dos se suman, porque puede haber
defectos de la homeostasis renal de sodio, excreción insuficiente de sodio, retención de sodio y agua, que aumenta la volemia y el líquido extracelular y aumenta el gasto cardíaco. Y por lo tanto aumenta la reactividad vascular a través de la hormona natriurética. Y entonces se produce y cuando hay una vasoconstricción funcional también hay reactividad vascular. Hay defectos de crecimiento de la estructura del músculo liso y aumenta el grosor de la pared, aumenta la resistencia y todo esto aumenta la tensión arterial como un mecanismo compensatorio anormal por completo. ¿Ok? Recuerden que ningún mecanismo fisiopatológico arregla nada en condiciones patológicas. Luego, uno se encuentra entonces ya que vimos que hay gente que por la noche entonces le sube la presión y a otros le baja la presión, existe una cosa que se llama la variabilidad de la presión arterial durante las 24 horas durante la semana. Y es un factor de riesgo para desarrollar daño a órganos blancos. Hay un estudio que se llama el estudio INVEST, que estudió 23.000 pacientes con hipertensión arterial y había un aumento de la morbimortalidad de estos pacientes, principalmente por accidentes cerebrovasculares y químicos, que tenían una gran variabilidad de la tensión arterial en las 24 horas. Eso se ve mucho en los estudios estos de Holter de tensión arterial. También se ve en sujetos no hipertensos. También el aumento de los ACV isquémicos en sujetos no hipertensos, pero que la presión arterial va variando mucho, aunque sea en valores normales. Y se asume que es que hay lesiones de la pared arteriolar con el aumento de la variabilidad de la tensión arterial. Esto que yo les presento aquí son varios pacientes a los cuales nosotros le hicimos en consultorio estudios Holter. Fíjense, esto que está aquí es la hora en que se puso el equipo en el brazo del paciente, durmió con él y se le quitó al otro día esa misma hora. Es un paciente con una enfermedad multiinfarto, o sea, tiene múltiples infartos cerebrales con atrofias de la corteza cerebral y depresión. Pero no es una depresión no porque lo botó la novia o porque se le murió un familiar, sino es una depresión que no tiene ninguna causa exógena y se asocia sobre todo al problema vascular y se le llama depresión vascular. Ahí no tenía ningún tratamiento. Fíjense, durante el día, miren la presión sistólica como aumenta, sube, baja, sube, baja, sube, baja hasta valores normales porque esto es el límite. Vuelve a subir, baja, sube, hasta que se acuesta a dormir. Cuando se acuesta a dormir, la tensión baja. ¿Hasta cuándo? Hasta las 7 de la mañana cuando se despierta que vuelve a subir la tensión. Y lo mismo hace la diastólica. ¿Ok? Esta es una paciente mía joven, hipertensa, con trastornos de memoria y parafasias verbales. Quiere decir, las parafasias son que no entienden a veces lo que significa una palabra. Mire el nivel tenía 35 años, mire el nivel de variabilidad de la tensión arterial sistólica y diastólica durante el día. Por la noche se duerme, pero fíjense que la variabilidad se mantiene hasta que se despierta y vuelve a empezar la hipertensión. Ajá. Joven. Nunca, no tenía antecedentes de que la presión la tuviera alta. Luego, la variabilidad de la presión arterial en jóvenes y adultos entre 40 y 50 años es predictor de trastornos cognitivos. Lo más probable es que produzca, porque miren, cada vez que esto sube, hay una gran vasoconstricción. ¿Dónde? A nivel cerebral, de todas partes, pero cerebral. Y para recuperar eso cuesta muchísimo trabajo. Por lo tanto, hay un menor efecto Dipper en la presión arterial sistólica e incrementos de la diastólica que se asocia con trastornos de las funciones ejecutivas frontales. El procesar información, el atender, el tener ejecución de diferentes cosas al mismo tiempo. Esta es una hipertensión que se le dice que hipertensión de bata blanca, que se produce cuando la tensión está por encima de 140 y 90 en la consulta. Y el paciente dice que no, que en su casa le está bien. Pero es un factor de riesgo cardiovascular y requiere de monitoreo ambulatorio de presión arterial. Está una cosa que se llama hipertensión enmascarada, que es cuando en la consulta la tensión es normal, pero hay sospecha de que la tensión está elevada durante el día o la noche
pudiendo tratarse de una hipertensión arterial diurna o de una nocturna, y también hay que hacerle monitoreo ambulatorio de presión arterial. Esta es hermana de la paciente X, primero que yo le dije, que no es hipertensa, que no tiene problemas cognitivos, pero mire la variabilidad de la tensión arterial y los picos sistólicos. Ahí le llegó hasta 220. Ajá. Y mire cómo varía todo. Y después se duerme, no tiene problema, y que hasta que se despierte y vuelve a empezar a subirle y bajar la tensión. Y no, teóricamente ella no es hipertensa, no era hipertensa. Esta es otra paciente mía que tenía muchos trastornos de memoria a corto plazo. ¿Dónde puse la llave? ¿Dónde puse los zapatos? ¿Dónde dejé el celular? Ajá. Hacía muchas parafasias verbales. Quiere decir que no se acuerda cuál es la significación de una cosa. Y el tratamiento había sido inefectivo siempre hasta ese momento para estas cosas. Pero miren ustedes, la hipertensión es una hipertensión no con tanta variabilidad, pero miren, la sistólica esa está alta todo el tiempo, despierta, dormida y como sea. Igual que la diastólica que sube y baja bastante. Se le modificó el tratamiento para la tensión arterial. Y después que se modificó el tratamiento para la tensión arterial, mantiene un poco de variabilidad, pero ya no es la locura esta de hipertensión. ¿Entienden? Entonces, pero esta paciente tiene una cosa y es que en el momento de despertar, se despierta, son las 7 de la mañana, y ya como a las 9 mire el pico de tensión arterial que hace. Eso se llama hipertensión arterial del despertar. Y es un problema. Esta es una paciente que se quejaba de que se le bajaba la tensión. Y cuando se le estudió, lo que pasa es que hace picos de tensión arterial y entonces hace un mecanismo compensatorio de vasodilatación y se le baja. Después se le vuelve a subir, hace un mecanismo compensatorio de vasodilatación y se le baja. Y se la pasa en esa. Pero fíjese la hipertensión del despertar que tenía esa paciente. Luego, los episodios hipertensivos del despertar, en muchos pacientes, se produce un incremento rápido en la mañana. Y esto coincide con un aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares, incluyendo infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. No hay factores no hemodinámicos como la vulnerabilidad plaquetaria, el aumento de la expresión de moléculas de adhesión endotelial y plaquetaria e incremento de la coagulabilidad que contribuyen a crear un estado protrombótico en ese momento en que está la tensión alta al despertar, en ese tipo de pacientes. Unos estudios que se hicieron en Japón encontraron una incidencia de 57% de accidentes cerebrovasculares silentes, cuando el incremento de la tensión era de 55 milímetros de mercurio más y de 33% cuando era menor. Los pacientes, el 19% de los pacientes que tienen aumento de la tensión arterial al despertar tuvieron accidentes cerebrovasculares en comparación con el 7% solamente de los que no tenían ese aumento de la tensión alta al despertar. Otros estudios también han indicado aumento de muerte súbita y de lesión renal en este tipo de pacientes. Y no hay solución farmacológica actual para este problema. Están en eso, pero todavía no lo han resuelto. El efecto de los ritmos circadianos sobre la función plaquetaria a través de factores humorales como las hormonas, factores derivados del endotelio, factores derivados de las plaquetas, sustancias transportadas en la sangre como el fibrinol o la vasopresina, tienen un ritmo circadiano, cambia durante las 24 horas. Pero en ese horario hay liberación o secuestro de plaquetas en el vaso, en el hígado, en los pulmones, en la médula ósea, que es controlado por factores humorales como la neprilicina y la noradrenalina y la adrenalina. También hay oscilaciones circadianas dentro de las plaquetas y en los eritrocitos. Y todo esto produce un pico de agregación en la mañana que alcanza valores máximos sobre las 9 de la mañana, cuando se produce el pico ese de hipertensión al despertar en algunos pacientes. Esto que ustedes ven aquí ya lo han visto antes, es la hipertrofia ventricular izquierda, fíjense la pared cómo se pone por la sobrecarga de presión. ¿Sí? Luego, uno de los problemas que produce la hipertensión arterial es
la sobrecarga de presión sobre las paredes del ventrículo izquierdo por activación de genes que estimulan a las MAP-quinasas y a las proteínas de señal nuclear, que además activan genes embrionarios, los cuales modifican el ensamblaje de los miofilamentos de la sarcómera, no es que cae, ajá, de forma tal que se ensamblan en paralelo y esto hace más gruesa la pared del ventrículo. Como el crecimiento de la circulación de la pared ventricular no es simultáneo, o sea, la circulación no crece al mismo tiempo que este ensamblaje en paralelo de los miofilamentos de la sarcómera, lo que pasa es que crece mucho la pared del ventrículo, pero no crece al mismo tiempo la, los capilares. Y entonces hay incapacidad para una relajación ventricular adecuada y no se puede recibir sangre a presiones de llenado normales, lo cual produce una cosa que se llama disfunción diastólica, porque no hay una relajación ventricular adecuada y se ve en las hipertrofias ventriculares producidas por las sobrecargas de presión. ¿Entienden? Luego, hay consecuencias fisiopatológicas de la hipertrofia. El engrosamiento de la pared ventricular sin la vascularización adecuada, hipoperfusión, trastornos en el proceso de relajación de la pared, mayor riesgo de isquemia e infarto del miocardio. Recuérdense que la pared se perfunde durante la diástole y si no hay una adecuada relajación, pues hay mayor riesgo de isquemia e infarto del miocardio. Hay mayor riesgo de arritmias y muerte súbita, disfunción diastólica y riesgo de disfunción sistólica después, porque hay un infarto después de la pared ventricular y entonces ya no se contrae como tiene que ser y entonces se produce una disfunción sistólica también. Luego, aquí tenemos la hipertensión arterial, que puede producir disfunción sistólica y disfunción diastólica. Cuando hay disfunción sistólica, hay una disminución de la fracción de eyección, aumenta el volumen diastólico final, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y se produce un síndrome de bajo gasto. Pero esto produce arritmias ventriculares que también los produce la hipertensión arterial por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y estas arritmias ventriculares producen disfunción sistólica, ¿ok? Y la disfunción diastólica disminuye la fracción de eyección, aumenta el volumen diastólico final con un tamaño ventricular normal o aumentado y puede producir congestión pulmonar y disnea, pero también produce hipoperfusión coronaria, porque ¿cuándo es que se perfunde el ventrículo? Durante la diástole. ¿Okay? Y ellas dos interactúan y se ponen de acuerdo una con otra para hacerle la vida terrible a un paciente. Luego, la hipertensión arterial es el mayor factor de riesgo para enfermedad renal. ¿Por qué razón? Porque la hipertensión arterial aumenta la resistencia vascular periférica. Si aumenta la resistencia vascular periférica, se produce hipoperfusión renal y entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio y agua y aumenta el gasto cardíaco y aumenta la hipertensión. Pero la activación del sistema renina-angiotensina también produce aumento de la resistencia vascular periférica, por lo tanto, produce más hipertensión. Quiere decir que un mecanismo fisiológico en condiciones patológicas lo único que hace es matar al paciente. ¿Ok? Por cada 20 milímetros de mercurio que aumenta la presión arterial sistólica y por cada 10 milímetros de mercurio que se incrementa la diastólica, se duplica el riesgo de muerte por infarto del miocardio o por accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Y entonces tenemos algo aquí ya al finalizar la clase, que es lo que se denomina hipertensión no controlada. Que hipertensión no controlada no es lo mismo que hipertensión resistente. Todos los pacientes no controlados con tratamiento incluye aquellos con tratamiento inadecuado, con pobre adherencia, con hipertensión secundaria, no detectada y aquellos con verdadera resistencia al tratamiento. Pero de la hipertensión, del mundo de la hipertensión arterial no controlada, una pequeña parte solamente son hipertensos resistentes. Esos pacientes hipertensos resistentes son aquellos en que la presión está alta a pesar de ser adherentes en el tratamiento con 3 antihipertensivos diferentes, uno de los cuales es un diurético, que cumple con sus estilos de vida, que incluye pacientes que se controlan pero que requieren más de 4 fármacos. Entonces, el que le diga a ustedes
No, a mí no me han podido controlar la tensión. Ay, tiene que cumplir todo esto para ser una hipertensión resistente, porque si no es una hipertensión arterial no controlada. Yo estoy cansada de ver pacientes que le tomo la atención y le digo, ajá, tiene 180 con 120. Ay, es que yo no me tomé las pastillas esta mañana porque como venía la consulta suya, eso lo van a oír 105.000 veces en su vida. Es constante, ¿se dan cuenta? El profesor Morris Brown de la Universidad de Cambridge dijo, hipertensión resistente es resistencia al tratamiento o resistencia a tomarse el tratamiento. ¿Ok? Se los puse ahí porque realmente es un comentario bien adecuado. La próxima clase es la de insuficiencia cardíaca y con esto estamos terminando esta clase. Estudiensela bien porque eso es fundamental para saber todo el resto de las cosas que vamos a ver en este curso.